Hola, somos alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina, y les vamos a presentar lo que es las caídas en el adulto mayor. Mi compañera Esmeralda, Luz Angélica y su servidora Frida, a cargo de la doctora Claudia Karina Milán. Bueno, comenzando tenemos que las caídas son un desafío significativo dentro del panorama geriátrico, destacándose como uno de los principales síndromes de la población geriátrica. Estas son un indicador crucial para detectar lo que sería la fragilidad o el riesgo de los adultos mayores, ya que pueden ser indicadores de problemas a los subyacentes o de futuras caídas. Es importante conocer el grave impacto pues, que tiene esa entidad, ya que pueden disminuir su calidad de vida, dar lugar a reducción en la movilidad y la funcionalidad, y esto a su vez va a tener repercusiones en las actividades de su vida diaria, tanto las básicas como las instrumentales. Muy bien, pues las caídas representan uno de los grandes síndromes geriátricos y constituyen uno de los indicadores más importantes para establecer criterios de identificación de un anciano frágil o un anciano en riesgo. Pueden ser pues un marcador o signo de problemas de salud o el anuncio de que este anciano puede tener nuevas caídas en un futuro. La guía de la Secretaría de Salud define a caída como la ocurrencia de un evento que provoca de manera inadvertida la llegada al suelo de una persona, o también como el efecto de permanecer en forma no intencionada en la tierra o piso o en otro nivel más bajo. Respecto a la epidemiología, tenemos que se han realizado estudios internacionales que señalan pues que la tasa promedio anual de las caídas es aproximadamente del 15 al 28% en el grupo de edad de los 65 a 75 años, esto en personas sanas. Y esta cifra pues va a ir incrementando a 35% en el grupo de edad de 75 años. Pues se estima que aproximadamente que las mujeres tienen un mayor riesgo de presentar pues caídas en relación con los hombres. También pues es importante ver que los accidentes dentro y fuera del domicilio son la sexta causa de morbilidad en mayores de 65 años y ocupan la quinta causa de muerte en las personas adultas mayores. A su vez de estos pues van a ser principalmente pues por caídas. De acuerdo a un estudio que se realizó por la Secretaría de Salud de México en 2017, este confirma que las mujeres en México tienen un mayor riesgo de sufrir caídas respecto a los hombres, como podemos observar pues ahí en la gráfica. Y en otra tabla se muestra que este es un estudio que se llama ICARE de investigación de la caída accidental, el cual hace referencia a los lugares donde comúnmente se presentan pues estos fenómenos que pues son las caídas y podemos observar que principalmente el domicilio es el lugar donde más ocurren. Bueno, otro aspecto epidemiológico importante es que aproximadamente el 47,2% de los pacientes que tengan deterioro neurocognitivo pues van a tener una mayor predisposición a presentar pues caídas respecto a los adultos mayores que no lo tienen. Otros conceptos importantes que se mencionan en la literatura sobre la epidemiología es la fractura psicosocial, que esta se da por permanecer en el piso posterior a una caída y no poder levantarse por sí mismo, que esto a su vez va a desencadenar que se inicie un círculo de regresión familiar o que el familiar se vuelva sobreprotector con el adulto mayor. También, pues, nos decía que aproximadamente el 30-60% de los ancianos pueden presentar el síndrome postcaída, que se va a manifestar con ansiedad, pérdida de la autoconfianza, limitaciones funcionales, y pues que estas van a estar pues autoimpuestas por el paciente. Respecto a la clasificación de las caídas, tenemos que, pues debido a que hay varias formas de clasificarlas, no hay como que una universal, pero estas son las que más se mencionan. Esta está dada por por la OMS, que la clasifica como caída accidental, como aquella que se produce por una causa ajena a la persona, con origen entre el entorno potencialmente peligroso. Por ejemplo, puede ser un tropiezo con un objeto o una barrera arquitectónica.
También está la caída de repetición no justificada, que es aquella donde se va a hacer patente la persistencia de factores predisponentes, como por ejemplo una pluripatología o que el paciente tenga polifarmacia. Un ejemplo de ello pues sería la enfermedad de Parkinson o también podría ser una sobredosis con benzodiazepinas. Después tenemos a la caída prolongada, que esta es aquella en la que se permanece en el suelo por más de 15 a 20 minutos con incapacidad de levantarse sin ayuda. Las caídas con permanencia prolongada pues tienen un mal pronóstico para la función y pues para la vida. La etiología, pues las causas pueden ser múltiples generalmente. Depende de la condición, el estilo de vida, actividades y los cuidados que tengan del adulto mayor. Es decir, nos referimos a la alimentación, enfermedades, que si el adulto vive solo o acompañado, si está bien nutrido, entre otras cosas más. Las causas más comunes están, pues, los factores asociados al envejecimiento, o sea, alteraciones del sistema nervioso, alteraciones del sistema locomotor, visual, vestibular o neuroendocrinos. También está muy asociado al consumo de medicamentos y sus efectos adversos o interacciones. Entre mayor sea el número de fármacos consumidos por el anciano, pues existe mayor riesgo a caída. Un ejemplo, podemos poner a los fármacos cardiovasculares. Por ejemplo, pues un hipotensor, supongamos que el adulto pues se lo, se lo tomó 2 veces y otro ejemplo pueden ser, como ya mencionó mi compañera, pues algunos fármacos psiquiátricos. Otro de los factores, pues están pues, los factores extrínsecos, como vivienda, es decir, que el adulto pues tenga muchas escaleras en su casa, muchos bordes, donde tenga mayor riesgo a caídas, o la calle, que el adulto ande en la calle, o por ejemplo, que use el medio de transporte público, entre otras cosas más. Bueno, ahora pasándolo con lo que es la evaluación y el diagnóstico de las caídas, para llegar a esto tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, que va a ser desde una buena historia clínica, una buena exploración física y también hay que considerar varios test que pues, nos van a ser de ayuda para llegar a un diagnóstico correcto. Para empezar con esto, vamos a comentar 5 aspectos de suma importancia. El primero es el historial de caídas previas. Aquí lo que se evalúa es la cantidad de caídas que ha tenido el paciente durante el lapso de un año y circunstancias relevantes que hayan aparecido durante esas caídas. Por ejemplo, si el paciente tuvo, o sea, tuvo una caída, se va a investigar cuántas caídas ha tenido en ese lapso en ese año. Y si, por ejemplo, fueron más de 10 caídas, fueron más de 20 caídas, entonces ya nos tenemos que poner mayor énfasis porque puede ser un factor intrínseco de él. Sin embargo, si es su primera caída, pues entonces no es como tal que sea algo funcional. En cuanto a las circunstancias relevantes, acá hace hincapié en lo que viene siendo fijarnos en los factores externos que hayan intervenido en el movimiento de lo que fue la caída. Porque, por ejemplo, puede ser que el paciente se haya sufrido la caída, pero que haya un factor externo que lo haya propiciado, como puede ser un suelo húmedo, que no haya habido lo que es una buena iluminación o que haya usado un calzado incorrecto. En cuanto a la revisión de la medicación, pues es lo que vienen comentando mis compañeras. Acá se tiene que reducir en la medida de lo posible lo que viene siendo los medicamentos no esenciales, ya que hay varios estudios que demuestran que algunos antipsicóticos, algunos antidepresivos aumentan el riesgo de padecer lo que son las caídas. En cuanto al examen físico, esto es de gran importancia y acá se van a explorar todos los sistemas y los aparatos pues del paciente mayor.
hacer mucho hincapié en lo que viene siendo el aparato cardiovascular y buscar más que nada trastornos del ritmo cardíaco, como lo vienen siendo soplos, arritmias o bloqueos atrioventriculares. También se tiene que evaluar lo que es la agudeza visual, y esto es muy importante ya que si el paciente no puede ver de una manera correcta, esto va a propiciar que haya más aumento de lo que vienen siendo las caídas. Evaluar también el sistema musculoesquelético, miembros superiores, miembros inferiores, espalda, tórax, y también evaluar, muy importante, a lo que viene siendo el sistema nervioso. La evaluación funcional se centra más que nada en medir el nivel de autonomía que tiene el paciente en la vida cotidiana. Es decir, que si este paciente puede hacer todas sus actividades cotidianas, rutinarias, por él mismo, o si necesita de la ayuda de un cuidador o de una persona responsable que le ayude a bañarse, que le ayude a cocinar, que le ayude a cambiarse. Y esto dice mucho porque desde acá te das cuenta que si esa persona necesita de un cuidador para hacer actividades bastante cotidianas, pues esto nos habla de que es una persona que pues ya tiene algo que lo está afectando. Y en cuanto a la evaluación ambiental, pues igual es algo que ya se comentó, checar las condiciones peligrosas o obstáculos que aparecen en el hogar. Acá generalmente es importante comentar lo que viene siendo el baño y la cocina, ya que la mayoría de los artículos que consultamos nos decían que son áreas que tienden a interferir en varios accidentes. Entonces, si un paciente tuvo una caída en una de esas dos áreas, se puede de cierta manera justificar un poco en comparación de un paciente que tuvo un accidente en un área donde pues no había ningún factor de riesgo. Como les comentaba, hay varias escalas y varios índices que nos ayudan a evaluar el riesgo de las caídas. Acá les tengo, por ejemplo, el índice de Downton. Este índice pues valora el riesgo de las caídas, como su nombre nos lo dice, como se los anoté acá, y evalúa 5 aspectos importantes. El primero es si ese paciente ha tenido una caída previa. También evalúa si el paciente cuenta con un déficit sensorial, ya sea auditivo, visual o motor. Evalúa los medicamentos que este paciente está tomando, el estado mental, si está orientado, se encuentra desorientado, y la deambulación de este, si es normal o si necesita ayuda o si es inseguro y además de esto, pues necesita ayuda. Y todos estos aspectos nos van a ir dando una puntuación determinada. Al final, el punto de corte para nosotros considerar que esta persona tiene un riesgo alto de sufrir una caída es que el puntaje nos dé igual o mayor a 3 puntos. Hay otro test que es el Time Up and Go Test. En ese test, lo que se va a necesitar va a ser de una silla, de una cinta métrica y de un objeto. Acá en el dibujo se colocó un cono, pero puede ser cualquier otro objeto que sea visible. Y el procedimiento consiste en que se le va a pedir al paciente que se siente en la silla. Posteriormente se le va a pedir que camine hacia lo que es el cono, que rodee el cono y que se vuelva a sentar en lo que es la silla. Y se le va a pedir que al momento de que él se levante de la silla trate de no utilizar las manos. Si por otro lado el paciente utiliza bastón o utiliza otro instrumento, pues no hay problema que lo utilice. Pero si es posible no utilizarlo, pues es mejor. Entonces lo que se evalúa acá, pues va a ser el tiempo que al paciente le toma levantarse de la silla, rodear el cono y volverse a sentar. Entonces tenemos que si el paciente dura menos de 10 segundos en realizar el procedimiento que les acabo de comentar, se considera como un riesgo bajo de caída. Si demora entre 10 y 20 segundos, se le puede indicar como un riesgo intermedio, pero si dura más de 20 segundos, ya tiene un elevado riesgo de caída. Esta escala es diferente a las otras dos que les acabo de comentar, porque esta lo que mide es el equilibrio y esta se llama escala de equilibrio de Berg. Esta escala cuenta con 14 ítems o acciones que se le pide al paciente que realice. Estos 14 ítems tienen un puntaje determinado del 1 al 4, que al final nos van a dar alrededor de 56 puntos. Entonces, el equilibrio como tal no mide el factor de riesgo de caída,
pero hay que tomar en cuenta que si una persona, un adulto mayor, tiene un equilibrio afectado, esto sí favorece el hecho de que tenga más predisposición a desarrollar una caída. Entonces, pues estos son los ítems, se los coloqué del 1 al 14 y son acciones que el paciente tiene que hacer, como sentarse sin apoyo, cambiar de posición de bipedestación, alcanzar algún objeto, girar la cabeza para mirar hacia atrás, entre otros. Y pues el puntaje que se utiliza es que del 0 al 20 tiene un riesgo muy elevado de una caída, del 21 a 40 un riesgo moderado y del 41 al 56 un riesgo leve. Y pues bueno, acá les coloqué unas preguntas que son de suma importancia también preguntárselas a la hora de la historia clínica al paciente, ya que esas preguntas nos van a arrojar datos que son de importancia para nosotros llegar a un diagnóstico y posteriormente dar un tratamiento. La primera es, ¿cuándo y cómo fue la caída? Todo esto para llegar a la conclusión de si la caída que sufrió el paciente tiene una causa justificada o si por el otro lado, pues no está justificada. Ya les comentaba yo, si por ejemplo el paciente nos comenta que la caída que él tuvo fue porque había un piso húmedo y resbaló, eso se pudiera tomar como una causa justificada. Si por otro lado el paciente nos comenta que el piso estaba bien, había una iluminación buena, traía un calzado correcto y aún así se resbaló, se cayó, pues ya nos tenemos que guiar por un factor intrínseco y buscar la causa. Otra pregunta que también es de suma importancia es preguntarle al paciente mayor en qué lugar sucedió la caída. Y pues como les comentaba también al principio, se considera que el baño y la cocina pues son sitios de riesgo para los adultos mayores debido a la cantidad de cosas que hay, objetos y todo eso. Entonces, de igual manera, si la caída fue en una de esas dos áreas, se justifica. Sin embargo, si fue en otra área en donde pues estaba despejado todo y no había condiciones de riesgo y aún así se cayó, pues de igual manera se tiene que buscar el factor que provocó esa caída. Otra pregunta que también se le tiene que hacer es si la caída fue después de cambiar de una posición brusca y rápidamente. Esto es más que nada por algo que se llama vértigo postural benigno, el cual se asocia o se suele presentar cuando giramos la cabeza súbitamente y rápidamente. Esto es algo muy común. Es como cuando estamos sentados y de repente nos levantamos rápidamente y sentimos que nos mareamos, que es algo que nos suele suceder a la mayoría de las personas. Entonces, si la persona tuvo esta caída debido a una de esas dos cosas que les acabo de comentar, de igual manera se justifica. Sin embargo, se tiene que buscar también la pérdida de la vertical, ya que este en sí está asociado a problemas neurológicos. Entonces, si la caída fue sin generar una posición brusca ni rápida, entonces sí se tiene que buscar problemas neurológicos asociados. Otra pregunta que se le tiene que realizar es si hubo pérdida del estado de conciencia, ya que si fue así, se debe sospechar principalmente de una causa cardiovascular y en la mayoría de los casos suele ser un bloqueo atrioventricular. Sin embargo, si el paciente está bien, pues lo que se le suele hacer es buscar lo que vienen siendo problemas neurológicos. También se le pregunta si esto ya le había sucedido antes, ya que si es algo muy constante, por ejemplo, que el paciente nos refiera que es la caída número 20 que tiene, por ejemplo, al año, ya nosotros pues podemos determinar que ya es algo que le está, o sea, ya hay algo intrínseco en él que está generando estas caídas. Pero si por el otro lado fue la primera caída que surge pues en el año y pues fue en un medio que justifique el hecho de la caída, pues ya nosotros podemos como que dejársela pasar. Obviamente lo tenemos que seguir evaluando y así, pero no darle un tratamiento tan estricto, ya que pues el fin justificaría los medios. Y ya la última pregunta que es de suma importancia es investigar qué medicamentos toma el paciente, que igual ya se los comentaba y ya lo comentaron también mis compañeras, debido más que nada a los efectos adversos que tienen diversos fármacos y que propician el hecho, pues, de generar más caídas. Y pues estas preguntas sería lo que compondría lo que viene siendo la historia clínica, además de los test y pues la exploración física que les comentaba tiene que ser exhaustiva, primero generalizada y ya después
Dependiendo del resultado que nos den estas preguntas, pues ya individualizaríamos el caso y nos iríamos más específicamente a tratar lo que viene siendo la causa intrínseca. Bueno, respecto a las caídas, tenemos que en cuanto a las consecuencias físicas, pues bueno, las vamos a poder dividir pues en físicas, psicosociales y también en consecuencias socioeconómicas y pues también que pueden llegar a aumentar a la mortalidad. Tenemos que en las consecuencias físicas, aunque la mayoría de las caídas pues no van a tener pues consecuencias graves, pueden llegar a ocasionar contusiones, heridas, desgarros, fracturas o traumatismos craneoencefálicos, también traumatismos torácicos y abdominales. También es importante tener en cuenta que las consecuencias de la estancia prolongada tras una caída, pues pueden condicionar que aparezcan, por ejemplo, hipotermia, deshidratación, rhabdomiólisis y úlceras por presión. Respecto a las consecuencias psicológicas, la más importante pues era el síndrome post-caída que ya les mencionaba anteriormente, que se caracterizaba por un miedo pues a volver a caer. Otro elemento que va a intervenir en los factores psicológicos pues es que muchas veces la familia pues puede llegar a intervenir, ya que puede llegar a ejercer un papel sobreprotector sobre el familiar o adulto mayor que pues ya se cayó alguna vez y pues va a aceptar la limitación de su movilidad como como propia del proceso de envejecimiento. Pero pues esto no siempre es bueno, ya que pues va a traducirse en una disminución de la marcha o puede presentarse limitación para realizar pues las actividades básicas de la vida diaria o las actividades instrumentales de la vida diaria. También pues tenemos que va a haber consecuencias socioeconómicas que tenemos que principalmente va a ser porque pues en sí las caídas pues van a condicionar costes pues para la familia, pueden ser pues ya sean pues directos y tenemos que tener en cuenta que los ancianos pues van a acudir pues con mayor frecuencia al médico o a los servicios de urgencia y van a ingresar pues más frecuentemente a hospitales pues si tienen un mayor riesgo pues de presentar caídas. Otra causa, bueno, otra consecuencia de las caídas pues va a ser un aumento de la mortalidad, ya que la mortalidad de una caída pues se va a relacionar principalmente con edad avanzada, que sea de sexo femenino o que tenga un tiempo prolongado de estancia en el suelo después de la caída. Así igualmente también que presente pluripatología o que tenga pues esté recibiendo muchos más fármacos, o sea que tenga polimedicación. De igual forma, pues también el deterioro cognitivo, pues va a ser algo que va a condicionar pues un aumento de de la mortalidad por caídas. Bueno, y entrando en lo que es la valoración y el tratamiento, la guía de salud mencionaba 4 etapas, que la etapa número 1 consta de estudiar la consecuencia, bueno, primeramente atender la urgencia y estudiar la consecuencia de ella, es decir, investigar pues si el paciente tuvo la caída, por ejemplo, por vértigo, arritmia o algo así. En la etapa 2 es que una vez que ya está proporcionado el tratamiento médico o quirúrgico, en caso de que haya sido necesario, se procederá a valorar la historia de las circunstancias de la caída previa. En esta etapa se recoge el número de caídas previas del paciente. Básicamente, pues es importante la historia clínica que ya mencionó mi compañera. En la etapa 3, esta incluye identificar pues, todos los factores de riesgo para este paciente. Y la etapa 4, pues básicamente es etapa de seguimiento y donde se dan las medidas de prevención para el adulto. Eh, igualmente tiene que haber exploración física general, lo que ya mencionó mi compañera, entre otras cosas más. Pues más que nada se basa
en el seguimiento, pues, en la modificación de los medicamentos, en la terapia física de ser necesario, se valora, se valora el tratamiento, además de que la administración de algunos suplementos vitamínicos, por ejemplo, vitamina D, calcio, entre otros, y pues se recomienda el ejercicio. Aquí les puse ya unas recomendaciones generales que ya las hemos venido mencionando, pero pues de recalcar que es, las medidas generales son pues seguir todas las indicaciones médicas o del familiar o cuidador, realizar pues los programas de ejercicios siempre supervisados en casa. También la existencia de un cuidador permanente en caso de ser necesario para este adulto mayor, evitar los factores de riesgos ambientales que ya mencionamos. De igual manera, pues es necesario que el médico atienda esencialmente a este adulto y pues entre otras cosas más. Y pues estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para la investigación de este tema. Muchas gracias.